Katy, adelante. Sí. Ya. Ay, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí. Me honró Miguel Ángel con decirme hace unos ratitos, porque creo que me habías mandado un mensaje y hasta ahorita nos comunicamos, de poder leer la semblanza de Rubén, mi maestro, que fue muy amable conmigo siempre en el ITESO, a pesar de ser de sus alumnas más burras. No entendía nada, pero bueno, era fascinante tus clases de todas maneras, sobre todo tu persona, tu ser, así que con mucho gusto. Rubén Juárez López. Actualmente se encuentra jubilado después de haber trabajado en campos tan diversos como la fotografía, la enseñanza a nivel universitario de materias técnicas tales como termodinámica, probabilidad y estadística, teoría de la decisión, teoría general de sistemas y comunicación humana. A principios de la década de los 80, escribió los primeros programas para el manejo del centro bancario de Tijuana y continuó con una carrera exitosa en varias ramas de la ingeniería de software, tanto en Estados Unidos como en Europa. Además de haber tenido su propia compañía en La Joya, California, trabajó como consultor para compañías como Cox Communications, Cricket Communications, Merrill Lynch, Mayflower Transfer, Berry Rogliano Salles en París, Windlix Systems en España y California y muchas más. Los últimos 6 años de su carrera profesional los pasó como arquitecto de datos para IBM. A lo largo de su carrera profesional, obtuvo certificaciones de Microsoft en diseño y desarrollo de bases de datos y de Johns Hopkins University en ciencia de datos. Desde siempre se ha mantenido activo en el estudio de las ciencias y filosofía, con énfasis especial en la era actual. Además de los libros, la música es una de las ramas del conocimiento que más le ha intrigado. Otras áreas de interés incluyen la cibernética, teoría de la información y el procesamiento de información por los humanos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Katy. Y realmente es un honor, pues, que ahora Rubén Muchas gracias, nos esté Katy. compartiendo esta conferencia. Adelante, Rubén, por favor. Muy bien. Bueno, esta plática surgió de una invitación de Mito, como ya habrán sabido, en que me invitó a hacer una plática sobre geometría de fractales con el objetivo de hacerla accesible al público en general y minimizar la exposición de los conceptos de la matemática. Vamos a ver si tuve éxito en eso. Espero que sí, al menos en la mayor parte. Y bueno, comencemos por el principio. La plática va a consistir prácticamente de la lectura de un documento que he estado preparando y que todavía no está finalizado. Así que comenzamos diciendo que durante una de las reuniones, ahora semanales, con la generación 74 y Teso Comunicación, presenté unas imágenes de fractales que generé usando el software llamado Fractal Extreme, cuya liga está incluida en este documento. El contexto de la presentación de estas imágenes era en relación a imágenes fotográficas. Al final de la reunión, Mito Covarrubias me sugirió que preparara una presentación sobre la geometría de fractales y sus orígenes dirigida al público general. La arquitectura, las artes y la ciencia convergen en este dominio de manera perfectamente natural. Mucho antes de que Mandelbrot inventara la palabra fractal, el concepto de autosimilaridad y propagación y las matemáticas necesarias para describirlos habían avanzado por siglos. Muchos estudiosos de las plantas habían observado las regularidades de la serie de Fibonacci antes de que la serie fuera introducida de manera formal en las piñas y piñones, en el brócoli o el helecho. Estas regularidades han sido objeto de profundo estudio tanto en la matemática subyacente como en el hecho mismo. Los conceptos de la matemática necesarios son fácilmente asequibles a nuestra intuición
sin tener que entrar a los detalles más profundos de su tejido. El propósito de este ensayo es facilitar el desarrollo de intuiciones que nos permitan entender lo que son los fractales. Para esto, hay que desarrollar otras intuiciones que son fundamentales para entender su utilidad en el mundo moderno, no solo en las ciencias y las artes, sino también con una parte integral de nuestra ontología. Afortunadamente, los conceptos que necesitamos aprender son familiares de varias maneras y solamente los discutiremos para asentar los significados en base un poco más profunda, sin abandonar el objetivo de la simplificación. Conceptos fundamentales. Infinito. Una de las características fundamentales de la mente humana es la de entender la idea de infinito. La idea de que siempre hay algo más grande que nosotros, de que no importa qué tan lejos podemos ver, siempre hay algo más que ver. No importa qué tanto podemos enumerar, siempre podemos extender la enumeración. No importa qué tanto podemos dividir un número real, siempre podemos seguirlo dividiendo. En la cultura de Occidente, el concepto de infinito siempre ha causado inquietud. Zenón de Lea creó sus famosas paradojas en las que la lógica no coincidía con la realidad. Para entender cómo Zenón entendía el infinito de lo muy pequeño, podemos hablar de la paradoja de la dicotomía. Supongamos que Atalanta desea correr hacia el final del camino. Atalanta, ustedes la conocen de la mitología griega. Antes de poder llegar, tiene que llegar a la mitad del camino. Pero antes que llegar a la mitad, tiene que llegar a la cuarta parte. Antes de llegar a la cuarta parte, tiene que llegar a la octava parte, etc. Obviamente, esta paradoja encierra un misterio porque nadie podría apostar a que Atalanta nunca va a llegar a su objetivo. Zenón tiene la misma paradoja respecto de una flecha, donde dice que antes de llegar a su objetivo debe llegar a la mitad, antes debe llegar a la cuarta parte, etc. Pero hasta ahorita no he conocido a nadie que de manera voluntaria decida ponerse en medio de una flecha, apostando que no le va a llegar a su objetivo. Bien, el infinito de lo muy grande es un concepto mucho más familiar, porque la intuición de la serie de los números enteros es fácilmente adquirida. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Lo mismo podemos decir de la serie de números primos, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Los números primos, como saben, son números que solamente son divisibles entre sí mismos. Estos son ejemplos de series infinitas conocidas desde tiempos antiguos. Una buena discusión sobre el infinito la podemos tener en la página de internet Enciclopedia de Filosofía y en el libro de Dave Foster Wallace, Everything and More, A Compact History of Infinity. Aquí debo de mencionar que a lo largo de este documento hago referencias muy extensas a ligas del sitio wikipedia.com, que es un sitio fantástico para comenzar a meterse a estudiar prácticamente cualquier tema. Las referencias que hago casi todas están en el idioma inglés, que es en el que, bueno, como saben, es la lengua franca de la ciencia y de las matemáticas más socorrida por el momento. El primer ejemplo del uso del infinito de lo pequeño que aplica a la geometría de fractales lo podemos encontrar en el llamado polvo de Cantor. Cantor fue un matemático que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que entre idas y salidas del manicomio, literalmente, revolucionó a la matemática y a la lógica moderna por su tratamiento del infinito. Fue la persona que abrió finalmente la llave que permitió resolver no solo las paradojas de Zenón, sino una serie de paradojas y conceptos de la lógica
que permanecieron sin solución por aproximadamente 2000 años. Entonces, bueno, independientemente de su situación clínica, el señor Cantor nos ofreció unas vistas muy interesantes al infinito. El polvo de Cantor resulta de iterar de manera sucesiva una receta muy simple. Dividimos un segmento de recta en 3 partes, cortamos la segunda de estas 3 partes y a cada una de las partes resultantes aplicamos el paso A y el paso B y regresamos de nuevo al paso A. Este proceso de repeticiones sucesivas o de iteraciones lo vamos a encontrar de manera muy común. Aquí podemos ver una cosa muy curiosa. En este polvo de Cantor, los 2 lados del infinito están presentes. Al mismo tiempo que iteramos de manera sucesiva, aumenta el número de unidades de polvo resultantes prácticamente hasta el infinito, y al mismo tiempo el tamaño de estas se reduce tendiendo a 0, pero no siendo 0. Es decir, en este primer ejemplo de fractal podemos ver cómo están presentes ambos lados del infinito y es perfectamente intuitivo, creo yo. Esta misma explicación, una explicación más técnica, la podemos encontrar en el enlace que aquí estamos proporcionando. Aquí, como pueden ver, esta imagen que vamos a encontrar de manera repetida es intuitivamente no muy fácil de captar a primera vista, pero se nos hará un poco más adelante. Después de esto, el siguiente fractal que podemos ver es el copo de nieve de Koch. Ya que entendimos la lógica de generación del polvo de Cantor, la podemos extender de muchas maneras. Comencemos por el copo de nieve de Koch. En cada lado de un triángulo equilátero, removemos la segunda tercera parte de cada lado. Sobre el espacio dejado se coloca un triángulo equilátero con base de una tercera parte del triángulo anterior y se elimina la base. Aquí podemos ver cómo lo que era un triángulo ahora es una estrella. Repetimos la iteración y si pensamos en una mesa vista desde arriba, podemos ver que en la primera iteración podemos representar una mesa en la que se sientan 3 personas. En la segunda ya podemos acomodar a 12. En la tercera podemos acomodar a 48. En la cuarta podemos acomodar a 192. De aquí en adelante tendríamos que llamar a Jesús para que multiplicara el pan y la champaña, porque ya tendríamos demasiadas personas sobre la mesa. Aquí nos resulta claro que podemos seguir iterando este fractal hasta el infinito. En la práctica esto significa que el perímetro del copo de nieve de Koch es infinito, mientras que el área dentro de la curva converge hacia 8/5 partes del área del triángulo original. Hacia la cuarta iteración, la mesa podría extenderse a un jardín. Lo interesante es que un polígono con área finita tenga un perímetro infinito. Esto es un aspecto muy central a la geometría de fractales. Nos enfrentamos al infinito dentro de un mundo finito y es perfectamente manejable y perfectamente tratable de forma matemática. Este fractal tiene variaciones muy interesantes y se pueden ver en el enlace que estoy proporcionando aquí también de Wikipedia, y vale la pena explorarlo. Hasta aquí vamos bien. Si hay alguna pregunta, por favor, levanten la mano o me interrumpan en el momento correcto. Sí, Nacho, ¿quieres abrir tu micrófono y hacer una pregunta o estamos bien? Nomás dice, está bien, gracias. Correcto. Rubén, continuamos. Probablemente se pueda, a través del chat, que hagan las preguntas
Así tú puedes Muy ver por bien. escrito la pregunta y en su caso ya Excelente. abundar sobre ello. ¿De acuerdo? Eh, Entonces, a través del chat, por favor, hagan las preguntas. Muy bien. Voy ahora nada más a ver cómo me conecto al chat para poderlo estar viendo. Ah, Aparece eventualmente cuando te hacen la pregunta, que de hecho Katy hizo una pregunta. ya. La- Y, y no veo el chat, sin embargo. sí, en la parte derecha, os digo, perdón, en la parte inferior de tu pantalla Ajá. dice chat y hay un icono de conversación. Ya. No, Se ve no el lo icono veo, me cuadrado, imagino. dice chat, a ese le presionas y aparece del lado derecho las preguntas o la participación escrita de cada quien. No sé si A ver. Está a la muy izquierda claro. del botón verde de Share Screen. Exacto. Ya Hay donde un dice botón verde, el siguiente a la participantes. izquierda. Y Katy pregunta, ¿esto tiene alguna relación con la física cuántica? Katy Ross. La respuesta es sí y no, y hablaremos un poco más hacia el final sobre esto. Aquí veo participantes, pero sigo sin ver el chat todavía, pero stop video, mute. Es la única pregunta que te han hecho. Es la de Muy Katy. bien. Y ya veo el chat, además. Perfecto. Excelente. Entonces ¿Te ya lo parece estoy. bien esa mecánica? Excelente, sí. Bueno, Entonces sale. estaré Perfecto. pendiente del chat y Perfecto. continuamos. Bueno, Muy bien. Entonces, el siguiente fractal que vamos a ver se llama la alfombra de Sierpinski. Aquí, si ya captamos la intuición del copo de nieve de Koch, ver la alfombra de Sierpinski es sumamente fácil. El copo de nieve de Koch, como vemos, la longitud de la curva se hace infinita, mientras que el área dentro de ella converge hacia un valor determinado. La alfombra de Sierpinski nos ofrece algo que, siendo similar en cuanto a su lógica de producción, nos presenta nuevas posibilidades. La lógica de producción resulta clara. Al añadir una nueva dimensión, la tercera parte que en la dimensión lineal define la geometría del polvo de Cantor y del copo de nieve de Koch sigue funcionando al agregar una nueva dimensión. En esta nueva realidad de dos dimensiones, el plano definido por un cuadrado regular se divide en 9 partes y, extendiendo la lógica de producción de una dimensión, podemos ver que la primera iteración en 2 dimensiones requiere que el cuadrado número 5 sea eliminado, como podéis ver aquí. Continuamos con la misma lógica de producción y a cada uno de los cuadrados en los que fue dividido el cuadrado original se le aplica la misma lógica. A primera vista podemos ver que a medida que iteramos el proceso de construcción, el área total disminuye. También podemos observar que la suma de los perímetros de los cuadrados internos tiende a infinito muy rápidamente. Tan rápido como el área total de la superficie tiende a cero. También podemos observar que en cada iteración se producen diferentes anchos de superficies. En la primera iteración podemos ver una superficie tan ancha como el cuadrado original general, más otros anchos diferentes. Esto tiene algunas aplicaciones muy interesantes. A medida que agregamos subdivisiones, en unas cuantas iteraciones podemos apreciar inmediatamente muchos usos posibles. Cuando comenzamos a usar teléfonos celulares, usábamos antenas telescópicas para recibir la señal. Esas antenas típicamente medían entre 10 y 20 centímetros y poco a poco se fueron reduciendo. En estas antenas, la longitud de la antena era determinada de la misma manera que lo es ahora. En la alfombra de Sierpinski podemos apreciar cómo hay una cantidad enorme de longitudes con ancho específico.
Una variación de la alfombra de Sierpinski seguramente está en un microcircuito que sirve como antena en virtud de poder captar frecuencias múltiples. Con un martillo debidamente aplicado a un teléfono celular moderno, podemos verificar esta aserción. Hay muchas variaciones en la alfombra de Sierpinski que pueden comenzar a explorarse en el sitio de internet que les estoy mostrando aquí. Si por extrusión, aquí debo aclarar, extrusión es algo que lo conocen la mayor parte de ustedes. La manera más fácil de explicarlo, imagínense una máquina de hacer churros, que creo todos la han visto en algún momento, donde la masa es extruida en la forma del churro, con el perfil en forma de estrella casi siempre del churro. Imaginemos la alfombra de Sierpinski extruida por una máquina gigantesca de churros. Bueno, si por extrusión proyectamos a la alfombra de Sierpinski a una tercera dimensión, tendríamos un tubo cuyo perfil es cualquier iteración que queramos de la alfombra. Si vemos un diagrama del sistema circulatorio de un ser humano, veremos que la distribución de la sangre sigue una distribución fractal consistente con la extrusión de la alfombra de Sierpinski. Esto es una de las primeras observaciones que se hicieron a lo largo de la historia, que comenzaron a darnos la idea de fractalidad. El sistema circulatorio es uno de los ejemplos más dramáticos de la fractalidad aplicada a la biología. Esta fractalidad incidentalmente fue redescubierta en tiempos recientes. Galeno, en tiempos de la Alejandría de la era helénica, de la antigüedad, ya conocía los mecanismos de circulación de la sangre y había hecho observaciones similares. Seguramente los sistemas de irrigación agrícola modernos usan variaciones de esta extrusión. Muchos sistemas de raíces en vegetales siguen configuraciones similares, aunque debido a variaciones ambientales, las variaciones son enormes. Este es un tópico interesante en el campo de la morfogenética. Otra manera de traer a la alfombra de Sierpinski a 3 dimensiones es el replicar sus reglas de producción de forma tridimensional, como lo podemos ver en el siguiente fractal, llamado la alfombra de Menger. La esponja de Menger, perdón. A primera vista, la esponja de Menger nos muestra su origen en los fractales anteriores. Inmediatamente podemos ver que las reglas de producción son similares a las anteriores. Comenzar con un cubo, dividir cada cara del cubo en 9 partes como en un cubo de Rubik, remover el cubo menor en medio de cada faceta de esta parte y remover el cubo menor del centro del cubo total. Lo que nos va a dejar 20 cubos menores es lo que podemos llamar una esponja de Menger de nivel 1. Repetir los pasos 2 y 3 para cada uno de los cubos restantes y continuar iterando ad infinitum. La figura siguiente nos muestra las primeras 4 iteraciones en la producción de la esponja de Menger. Posiblemente algún arquitecto haya visualizado un centro de distribución o ciudades tridimensionales. Los químicos y los industriales habrán visto superficies para catálisis y cubos de producción y distribución. Los artistas siempre lo han visto y expresado, pero pocas veces explicado. La historia, la Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, pudiera ser consistente arquitectónicamente con la esponja de Menger. De hecho, debo agregar que les sugiero leer esta historia de Jorge Luis Borges como un ejemplo de cómo un artista visualizó sin conocimiento profundo de las matemáticas los conocimientos de varias áreas de las matemáticas. Esta es una historia que habrá de fascinarles cuando la lean. Aunque en principio es posible extruir o expandir dimensiones en la esponja de Menger, la visualización
y realización material se dificultan sobre todo para quien no tiene orientación matemática. Aquí debo mostrar de manera parentética que es el mismo ejemplo que tenemos cuando se trata de visualizar 4 dimensiones en un espacio de 3 dimensiones. Los arquitectos y artistas ya se habrán peleado con esta situación cuando hay en alguna clase de geometría en algún momento. Lo que sí podemos hacer de manera fácil es crear agregaciones con el simple expediente de conectar varias esponjas de Menger que incluso pueden tener variaciones dimensionales. Podemos crear retículas que se pueden expandir en varias dimensiones. Podemos también crear una rosca de Menger mediante la agregación de esponjas de Menger cuyo plano superior se define por coordenadas polares en las caras externas e internas de la rosca, con un origen arbitrario, mientras que las otras 2 dimensiones se mantienen con coordenadas cartesianas. Una sección de la rosca se puede ver en la segunda imagen de la pantalla y la constitución de la rosca sería una secuencia de esponjas modificadas con las curvaturas correspondientes. Además de roscas se pueden hacer gusanos y redes de diversas formas. Variaciones interesantes y la mayor parte del contenido de esta sección se pueden encontrar en el enlace de Wikipedia que mostramos a continuación. Bien, en esto vamos de pronto a cambiar hacia los fractales más familiares y más sencillos, curiosamente, de todos. Hablaremos ahora de los fractales de árbol. Este tipo de fractales es el más familiar y más fácil de visualizar. En la generación de este fractal hay solamente 2 variables fundamentales: el ángulo en el punto de bifurcación y la proporción en la que las ramas resultantes reducen su longitud respecto de la rama precursora. En la práctica debemos considerar un límite superior a las iteraciones, porque en teoría podemos iterar hasta el infinito. También habrá que considerar casi siempre el ancho de las ramas. Digo aquí casi siempre porque en el caso de tratar un fractal de árbol bajo la óptica de la matemática pura, podemos simplemente concentrarnos en las propiedades de la arborescencia y otras propiedades que, bueno, algunas de ellas las veremos después. En el árbol de este ejemplo, el ángulo es de 30 grados y la relación de longitudes de rama precursora a rama actual es de 2/3. A partir de la base se construye un tronco de longitud L. El tronco se bifurca con una separación de 30 grados entre las ramas nuevas. Cada rama se expande hasta llegar a 2/3 partes de la longitud de la rama precursora. Iterar hasta el límite superior. En este ejemplo, el límite superior n es igual a 11. Y este árbol, después de 11 iteraciones, tiene 1024 ramas terminales. Este tipo de fractales es posiblemente el más reconocible y, como los bosques nos muestran, uno de los más útiles. Antes de ver los árboles en 3 dimensiones, consideremos la arborescencia en 2 dimensiones. Al arquitecto Covarrubias le comisionan una unidad habitacional que albergue a 1024 personas y que sea verde. Recordando que no hay nada más verde que un árbol, el arquitecto Covarrubias, con ayuda de sus amigos, programa un cuadricóptero que, utilizando un algoritmo de visitación de árboles, marca sobre el terreno cada nodo del árbol. Como el terreno era plano, las marcas consisten de unas pequeñas bombas que, al interrumpir su caída, sueltan un colorante fluorescente para facilitar su localización visual, y colocan en el piso un transpondedor y geolocalizador que orientarán a la maquinaria semiautomática que, guiada por los algoritmos correctos, prepara el terreno, excava canales de distribución,
extruye las tuberías necesarias para el transporte de fluidos de ida y vuelta, así como también las redes eléctricas, tanto de ida como de vuelta, etcétera, etcétera. Como el diseño está basado en el fractal del árbol, todos los cálculos son algebraicamente similares, o sea, isomórficos. Excelente idea, señor Covarrubias, exclama el presidente del Consejo de Directores. Pero ¿en dónde y cómo vamos a poner a las 1024 personas? ¿Y no le parece que el diseño es demasiado complicado? Comencemos por el principio. El diseño fractal inicial solamente se encarga de hacer eficientes todos los procesos de distribución y formación. Como podemos ver, después de 11 iteraciones, nuestro árbol tiene exactamente 1024 ramas externas. Como el requerimiento es que diseñe algo para 1024 personas, a cada rama externa se le puede asignar un espacio de habitación individual que puede contener a su vez varios subsistemas. En la ilustración siguiente podemos apreciar las ramas terminales y si quieren contarlas en todo el árbol pueden verificar que son exactamente 1024. En cada una de las ramas terminales podemos erigir estructuras homeomórficas que nos producirán variedad de formas y funcionalidades sin sacrificar las funcionalidades de nuestra arborescencia. Podemos hacer espacios en forma de domos geodésicos, cilindros, prismas, espirales de Fibonacci proyectadas en 3 dimensiones. Un momento, señor Covarrubias, el presidente del consejo interrumpe la perorata del arquitecto. Hasta antes de los isomorfismos, homeomorfismos y espirales de Fibonacci, íbamos muy bien. Disculpe mi entusiasmo, señor presidente. La manera más fácil de explicar estas ideas es conectarnos a la sesión de Zoom organizada por Miguel Ángel Oropesa, en la que Rubén Juárez está tratando de explicar estos conceptos. Bueno, vamos a regresar a la lectura, interrumpiendo al arquitecto Covarrubias, y vamos a comenzar a hablar de la espiral de Fibonacci y la espiral dorada. Muchos de ustedes, quizá todos, habrán escuchado de ambas espirales. Sin duda habrán escuchado y se habrán dado cuenta de la importancia que la espiral ha tenido a todo lo largo de la historia, no solo en la arquitectura y las artes, sino que ha sido una parte integral a la ontología humana. Las espirales siempre han sido objeto de curiosidad y estudio. Su aparición como objetos geométricos es tan antigua como nuestras capacidades de representación. De hecho, como veremos más adelante, es aún más antigua. Como por ahora nuestro tema son los fractales, nos concentraremos en 2 espirales que son ampliamente conocidas y usadas por artistas y arquitectos. La espiral dorada se genera a partir de la proporción áurea. Citaré al artículo de Wikipedia, cuyo enlace está aquí presente, para mencionar de manera breve qué es lo que es esta relación dorada. Esta relación se define como la proporción entre 2 números, cuya suma es proporcional al mayor de ellos de la misma manera que el mayor es al menor. Es decir, como podemos apreciar aquí, la suma de los segmentos A y B es proporcional al segmento A, de la misma manera que el segmento A y B son proporcionales entre sí. Esta proporción, llamada Xi, ha sido definida como un número irracional que converge hacia 1.6180, etc. Esta es una solución de la ecuación cuadrática x cuadrada menos x igual a 0. No tenemos que meternos a los detalles de cómo se origina eso. Basta entender que esta proporción áurea ha sido estudiada desde tiempos inmemoriales. Ya Euclides nos habla sobre ella, los artistas se han inspirado en ella y usando esta proporción áurea se genera la llamada espiral dorada. Es una espiral logarítmica cuyo factor de crecimiento es chi. La espiral se ensancha cada cuarto de vuelta por un factor
igual a 1.6180, etc. Esto nos va a resultar mucho más comprensible en el momento que pasamos a la espiral de Fibonacci. La espiral de Fibonacci se genera a partir de la llamada serie de Fibonacci. La mayor parte de nosotros estamos familiarizados con esta serie, que es 0, 1, 1, 2. Resulta esta serie de la suma de los dos términos anteriores. Como pueden ver aquí, 0 y 1 nos dan 1, 1 más 1 nos dan 2, 2 más 1 nos dan 3, 3 más 2 nos da 5, etc. Ahora, si en el patio de su casa dibujáis cuadrados con el lado de cada uno de los números de la serie de Fibonacci, como están mostrados aquí, inmediatamente podemos ver cómo podemos dibujar una espiral que coincidentemente la encontramos también en la naturaleza. El artículo de Wikipedia, del cual sacamos mucha de esta información, contiene descripciones y enlaces fascinantes acerca de la historia de esta serie de Fibonacci, que naturalmente comienza en la India. Por mor de tiempo, nos concentraremos en Occidente. Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, en su libro Liber Abaci, publicado en 1202, introdujo la secuencia de Fibonacci a las matemáticas en Europa Occidental. La serie que hemos mencionado se forma sumando los dos elementos previos a cada elemento. La construcción de la espiral de Fibonacci se puede ver en los diagramas 1 y 2 que hemos mostrado. Y la instanciación de la espiral en formas naturales la podemos apreciar en las fotos de las plantas de sábila, de brócoli y en la concha del nautilo. Las observaciones de periodicidades en la forma de la naturaleza es muy antigua y se ha dado en prácticamente todas las culturas. El estudio matemático de las formas en Occidente es bastante más moderno. Se puede argumentar con cierta razón que Pitágoras y Arquímedes comenzaron tales estudios, pero en lo que toca a la matemática moderna, fue Descartes y después Jacob Bernoulli quienes iniciaron los estudios formales sobre las formas espirales. Este último hizo la observación de que la espiral dorada exhibía la propiedad de autosimilaridad, es decir, en cada cuarto de vuelta de la espiral, la curvatura es idéntica y el crecimiento es proporcional. Esta propiedad de la espiral fue lo que hizo que Bernoulli diera a la espiral dorada el nombre de spira mirabilis o espira milagrosa. En relación a la biología, Darcy Thompson describe las espirales de los cuernos de rumiantes, así como las conchas de moluscos como espirales logarítmicas, y describe también la filotaxis y su relación con la serie de Fibonacci. La palabra filotaxis denota un arreglo de las hojas en torno a un tallo. En este punto es cuando las arborescencias mencionadas antes y las espirales se unen en tres dimensiones. Aquí podemos ver cómo en ciertas plantas las hojas, flores o semillas se unen alrededor de un tallo, de una parte de una arborescencia de manera espiral. Y esto no es una coincidencia, existen razones físicas para ello. Y eso permite también una mayor eficiencia en la captura de luz, etc. Aquí tenemos una serie de ligas también relacionadas con la relación dorada, con la espiral dorada. Tenemos también una liga hacia la lista de espirales. Las dos espirales que hemos mencionado no son las únicas. Son las que nos interesan inmediatamente, pero las espirales forman una lista muy larga en el estudio de las formas. Bien, hasta ahora hemos llegado a la parte bastante más intuitiva de lo que es la geometría de fractales. Pasando a tiempos más modernos, llegamos a Benoit de Mandelbrot, que escribió un artículo llamado ¿Qué tan larga es la costa de Inglaterra?
autosimilaridad, estadística y dimensión fractal. Una descripción más detallada de este artículo la encuentran de nuevo en una liga de Wikipedia. Pero vamos a decir que es en este artículo, en el que Mandelbrot por primera vez introduce la idea de fractal en 1967. El término lo inventó en 1975. Una paradoja curiosa es que la respuesta de la longitud de la costa de Inglaterra depende de la medida usada, de la vara que usamos para medirla. Si usamos una vara de 200 kilómetros de longitud, la costa mide 2.400 kilómetros. Si usamos una vara de 50 kilómetros, la longitud será de 3.400 y así sucesivamente. Las siguientes imágenes ilustran la idea. En este trabajo, Mandelbrot hace énfasis en que medir la longitud de una costa es un ejercicio relativamente complicado. Usando una ecuación empírica desarrollada por Louis Fry Richardson, si la costa es relativamente suave y homogénea como la costa de África del Sur, la dimensión de la costa se aproxima a 1.02, mientras que la costa del oeste de Inglaterra tendría una dimensionalidad de 1.25. La dimensionalidad es un número mayor que 1 y menor que 2. En este punto, para poder entender esta intuición de manera más clara, recordemos el polvo de Cantor, recordemos específicamente, recordemos el copo de nieve de Koch, que al dividirlo de manera gradual, tenemos que la longitud del perímetro del copo de nieve de Koch tiende a infinito. Lo mismo sería con el la longitud de la costa de Inglaterra, en teoría, tendería a infinito. En la práctica no es así. Es decir, si fuera estrictamente unidimensional la longitud, como es en la geometría euclidiana convencional, tendríamos una dimensionalidad de 1. El perímetro tiene una dimensión de 1. Pero no es estrictamente unidimensional, de ahí es que Mandelbrot desarrolló el término fractal, que viene de fractional dimension o dimensionalidad fraccional. En la práctica se encuentra que la costa de Inglaterra, utilizando este tipo de raciocinio, tiene una dimensión de aproximadamente 1.22 en su totalidad. Bueno, esos detalles ya forman parte de un estudio un poco más elaborado de la matemática de los fractales. Ahora mencionaremos que después de eso Mandelbrot desarrolló la idea del conjunto de Mandelbrot, que es el fractal al que todos estamos acostumbrados a ver cuando escuchamos la idea de fractal. Este fractal es más difícil de describir matemáticamente. Estoy seguro que es posiblemente hacerlo de una manera bastante accesible, pero sí esto sería objeto de una plática mucho más larga. Basta decir que este fractal resulta de un conjunto de puntos que se calculan utilizando lo que ha sido llamado el plano complejo, que consta del uso de los mal llamados números imaginarios. Los números imaginarios fueron descritos por Descartes, quien les dio el nombre desafortunado de números imaginarios porque son números perfectamente concretos. Un número imaginario resulta, por ejemplo, si toman la raíz cuadrada de un número como 4, bueno, tenemos 2. Igual ese 2 puede ser de carácter negativo o positivo. Es decir, si multiplicamos 2 negativo por sí mismo y si multiplicamos 2 positivo por sí mismo, llegamos al número 4. Sin embargo, si tomamos un número como -1, no podemos extraerle la raíz cuadrada, porque en algún momento no tenemos un número que multiplicado por sí mismo nos vaya a dar el valor de -1, utilizando la geometría cartesiana tradicional y el plano cartesiano tradicional. Descartes simplemente
desechaba esos números diciendo son números imaginarios. Eventualmente el matemático suizo Euler probó la equivocación de Descartes y crearon después el concepto del plano de los números complejos. A este momento no nos vamos a meter aún a esto. Como les digo, puede ser producto de una plática completa por sí misma. Sí basta decir que este fractal es posiblemente la curva más compleja que se ha descrito actualmente y existe software prácticamente gratuito. La licencia ilimitada, creo que la última vez que la compré me costó $35, mediante el cual se pueden hacer exploraciones y encontrar paisajes maravillosos, como los que vimos en la conversación anterior que les mostré junto con unas fotografías hace unas cuantas semanas. Bien, con esto terminamos la exposición fundamental. Aquí hablamos cómo el conjunto de Mandelbrot está formado por números complejos para la función que aquí mostramos, cuando no diverge, cuando se itera desde z hasta 0. Aquí vale la pena nada más mencionar como todos los fractales se generan a través de ecuaciones iterativas, es decir, que se repiten una tras de otra, como lo hacemos con la canción del elefante que se balanceaba sobre la tela de una araña. En este caso, simplemente, como veían que resistía, hacemos otra iteración más del fractal hasta llegar a un límite práctico, aunque en teoría podemos llegar hasta el infinito. Bien, como coda de esta conversación, diremos que en la naturaleza podemos observar múltiples formas geométricas, no todas ellas fractales. En el campo de la morfogénesis, que fue establecido por Darcy Thompson, nos da una base excelente. En los años 60, el matemático francés René Thom lleva las matemáticas de la morfogénesis a un nuevo nivel, que culminó en la publicación de su trabajo Estabilidad estructural y morfogénesis en el año 1975. Aquí podemos ver algunas formas que no son necesariamente fractales. Primero tenemos aquí la forma pentagonal en el gineceo de una manzana, misma forma pentagonal que encontramos en una estrella de mar. En un copo de nieve encontramos formas hexagonales repetidas de bastantes maneras. Aquí tenemos una formación cristalina de cuarzo que nos muestra formas cúbicas. Aquí tenemos una disturbación del coeficiente dieléctrico de dos capas de Maillard con una corriente de alto voltaje que nos muestran arborescencias de manera bastante clara. Aquí me falta una palabra en español para light caustic. Si alguien la encuentra, me la regala, por favor. No he encontrado la palabra correcta en español. Es la curva cáustica de la luz, que a la hora de que todo mundo está con su vaso de vino, su copa de champaña, y con un poco de luz o un vaso de agua, pueden ver cómo se forman diferentes curvas que tienen propiedades muy interesantes y muy específicas. En fin, este es un campo diferente que no lo debemos de confundir con la geometría de fractales, pero que sí lo debemos usar de manera complementaria en nuestra apreciación de la naturaleza y de las formas que podemos generar. Entonces, con esto termino esta exposición y abrimos los micrófonos para preguntas. Perfecto, pues sí, realmente va a haber muchas preguntas, ¿no? Para empezar, bueno. Oye, pues muy interesante, Rubén, cómo definitivamente pues esta fraccionalidad llega a reflejarse en la naturaleza y por supuesto cómo podríamos aprovecharla en nuestra vida cotidiana, arquitectos, diseñadores, biólogos, en fin, todo lo que implica, ¿no? Katy hizo una pregunta. Sí, adelante. ahorita procedo a la pregunta de Katy. Esto incluso de manera parentética,
tiene aplicaciones hasta en la literatura. La primera instancia conocida de la serie de Fibonacci proviene del matemático Pingala en India, que en el año antes 1100 antes de la era actual, estudiando la prosodia del sánscrito, describe una serie de, me falta también la palabra en español, de las inflexiones que van en un verso en la poesía espondaica. Describe cómo esa serie de inflexiones obedecen a lo que no se conocía, por supuesto, como la serie de Fibonacci, sino simplemente la expresa en uno de sus estudios. Es tan antiguo es así el estudio de fractales, aún antes de conocer fractales, y quien esté interesado en poesía y en literatura puede encontrar también los fractales ahí mismo. Pero Oye, ahora, ¿sí? Rubén, prácticamente eso me viene a la mente. Actualmente se da lo de los multiniveles, la red de multiniveles. ¿Esto viene a ser algún concepto semejante, fractal? Redes multiniveles, ¿a qué te refieres, Miguel Ángel? Quizá no conozco el término La, en español. que es a través de, es una venta, vamos a decir, de mercadeo, o es una especie de mercadeo que le Ya. llaman multiniveles. Es que sí son los que llaman esquemas de pirámide de multinivel. Bueno, Exacto. la expansión de esto obedece simplemente a una arborescencia. Es una, digamos, yo saco a 2 y esos 2 sacan a 4. Y al final de cuentas, los que vacían la cartera son del extremo, los que están en el extremo final. Exacto. Ah, Entonces pero es un fractal muy simple, ¿verdad? exactamente, es una arborescencia en este caso. La Perfecto. pregunta de Katy es un poco más complicada porque tendríamos que comenzar por explicar qué es la mecánica cuántica, que es algo particularmente difícil de explicar en la era actual, porque existe demasiada información afuera acerca de lo que no es y acerca del abuso que se ha hecho del término mecánica cuántica. Esta llegó en lo personal a encontrarme un poco confundido cuando en Amazon encontré estaba buscando un tostador de pan que me mandaran a la casa y encontré uno que lo anunciaban como un tostador de pan basado en mecánica cuántica. Es decir, de pronto comenzó a usarse el término para todo. De pronto salieron gurús por ahí abusando el término mecánica cuántica, inventando diferentes cosas, debido a que la mecánica cuántica en sí tiene propiedades bastante intrigantes y bastante difíciles de explicar al mismo tiempo, que son fascinantes y se están encontrando aplicaciones prácticas en la computación en particular. Para tratar de responder un poquito de qué es esto, vamos a decir que entender realmente lo que la mecánica cuántica es, hay que irnos hasta finales del siglo XIX, cuando Planck definió el llamado quantum de energía, que es la cantidad necesaria para que un electrón pase de un nivel al otro. Las razones por las que llegó a eso son un poco más elaboradas, serían producto de una plática completa. Esta constante de Planck, que después la utilizó Einstein para describir el efecto fotoeléctrico, que le valió el premio Nobel. Antes, curiosamente, el premio Nobel de Einstein no fue por su teoría de la relatividad, fue por la teoría del efecto fotoeléctrico, que finalmente abrió la caja de Pandora a lo que después se conoció como la mecánica cuántica. Los quantums, las partículas, tienen propiedades muy difíciles de explicar, pero como una introducción a alguna de esas propiedades, mencionemos un concepto que lo van a encontrar en explicaciones más claras de mecánica cuántica. Es un concepto que, por falta de una palabra en español, en inglés se llama fungibility, lo traducimos como fungibilidad. El concepto es muy sencillo. Supongamos que yo le presto a Nacho $1. Al día siguiente, Nacho me regresa 4 monedas
de 25 centavos de dólar. Me doy por satisfecho que el dólar que le presté a Nacho es el mismo dólar que me está regresando. Podemos decir que el dólar es un ejemplo de materia fungible. Puede ser sustituido en sí sin menoscabo de su valor intrínseco. Ahora, al día siguiente, yo le pido prestado a Nacho su caballo blanco que tiene ahí atrás en el corral. Me lo llevo al hipódromo, me pongo a correrlo, gano mucho dinero con él. Y cuando llega el tiempo de regresárselo el lunes, digo, bueno, este caballo me ha dado mucho dinero. Voy y compro otro caballo blanco y se lo regreso a Nacho. Total, le digo que es el caballo blanco que me prestó. Y Nacho me dice, oye, no es mi caballo blanco. Y tiene razón. En este caso, el caballo blanco no es fungible. No tiene la propiedad de fungibility o fungibilidad. Las partículas subatómicas sí tienen la propiedad de fungibilidad. Y cómo se comportan en el universo amplio y cómo es posible que exista lo que Einstein y Rosen describían como el efecto a distancia, spookiness a distancia, tiene que ver precisamente con el concepto de fungibilidad. No iremos más adelante porque si sigo tratando de explicar esto nos vamos a acabar un par de horas y posiblemente no lo logre hacer todavía con la claridad necesaria. Pero aquí el efecto principal de esta pregunta de Katy es que precisamente antes de que tengamos una pregunta a nosotros mismos, antes de que expongamos alguna situación de manera diferente, nos preguntamos un poco más adelante, ¿qué es exactamente lo que estoy preguntando? Si lo que estoy preguntando hace sentido para mí mismo. Ahora, ¿en qué medida esto tiene relación la geometría de fractales con la mecánica cuántica? Sí tiene una relación a nivel muy profundo. Hay una relación a nivel matemático que es explicable. Al momento, yo no tengo las matemáticas necesarias para penetrar hasta dentro de eso. Me faltan muchos años de matemáticas avanzadas para poderme meter en serio a la mecánica cuántica. Pero bueno, espero a los 90 años poder hacerlo eventualmente. En fin, no te logré contestar satisfactoriamente la pregunta, Katy, pero espero también que a los 90 años lo pueda hacer de mejor manera. Ahí nos vemos. Muy bien. Por ahí Norberto decía de catacáustica, no sé si sería por el término de Katy, ¿verdad? No. A ver, Norberto, por favor, me interesa porque he escuchado el término, es en relación a lo que mencionábamos de la forma de la luz cuando recibe, cuando es difractada por un líquido. Sí. Catacáustica es el término correcto. Sí. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Pero La idea viene de catacáustica, cáustica, que es la luz reflejada, y la Sí. catacáustica hace una referencia estética a la belleza de la luz reflejada por los cristales y los espejos. Fantástico. Muchas gracias, Norberto. Es la misma pregunta que hace un par de semanas en una correspondencia con Nacho, al enviarme unas de sus trabajos con luz. Hablábamos ahora sé el término de la catacáustica en sus trabajos. es curioso eso de que hasta que se dijo ahorita la palabra catacáustica, la recordé porque la he visto en los panfletos y brochures de uso de y construcción de los lentes zoom de la Nikon. Fantástico. Y usan la palabra varias veces como para hacer los diferentes ángulos y las difracciones. De repente entraba la palabra esa catacáustica, algo así. Fantástico, muchas gracias. Era una forma de modular para evitar que se distorsionaran las figuras y mantenerlas en todo el camino de un super zoom, que de otra manera llegarían nada más como píxeles. Sí. Entonces esa palabra la usaron varias veces. Hasta ahorita me dio el 20. Fantástico.
Al mismo tiempo que estamos contestando estas preguntas, quiero también invitarles que cualquier imprecisión que hayan notado, cualquier cosa maldicha, incluso cuestiones de gramática, prosodia, etcétera, me la hagan saber porque me interesa, por supuesto, que este documento esté lo mejor hecho posible. Oye, Rubén, Sí, viene de más allá de nada más la luz, tiene que ver con las repeticiones sucesivas por fenómenos físicos. Por ejemplo, el eco que oímos cuando vamos a una cañada, se oye eco, 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 ¿quién está? sí, ¿Quién está? ¿Quién está? Es también se refería como cosas de catacáustica. sí, La belleza de aquello que se repite de manera física. sí. Ah, Perdón. si tú ves los fierros que se pueden alinear cuando pones un imán abajo de un papel que tiene fierros, ves que se alinea, eso también se Sí, le llama catacáustica. excelente. En la coda de esta conversación menciono un trabajo de René Thom sobre estabilidad estructural y morfogénesis. El trabajo se centra precisamente en la catacáustica y usando las herramientas de la topología diferencial, habla de lo que llama teoría de catástrofes y menciona la catacáustica precisamente como cambios, habla de ellos como catástrofe, porque si inclinan su copa de vino o de champaña o de agua y teniendo luz por un lado y ven cómo la luz transmitida sobre una superficie, las formas cambian de manera rápida, sin estado intermedio, de una curva amplia a un pico. Hay cambios repentinos a los que Thom llama catástrofes. Él clasificó 7 catástrofes diferentes que se conforman precisamente con 7 formas catacáusticas diferentes en diferentes dimensiones y tuvo a bien además relacionarlas con aspectos del mundo real. Oye, ¿Perdón? ¿Sí? en el trabajo de Rupert Sheldrake de morfogénesis, Sí. resonancia, eh, hay algo ahí que también se aplica en lo que estamos platicando porque tiene que ver con la dimensión o nivel de organización del universo Sí. que es de campos, en el ámbito de campos, ¿no? Que no nada más son los campos electromagnéticos, sino Sí. diferentes cosas. Y en la morfogénesis biológica y psicológica, hay algo interesante ahí que tiene que ver con el alcance de una entidad hacia otras por los campos que comparte, ¿no? Sí. Y de hecho algo de la teoría de manejo de telepatía, por ejemplo, tiene que ver con estas cosas, aunque creo que ya nos estamos metiendo a otro tema, pero tiene que ver con alcance del campo, que son alineaciones repetidas, pero medio variantes, dependiendo de cómo se encuentra, ¿no? Por ejemplo, los campos gravitacionales, cuando Sí. Einstein habla de la masa como algo que transforma el espacio, pues lo hace precisamente a través de lo que podríamos llamar una catacáustica, ¿no? Sí. Un tejido de catacáustica. Sí, efectivamente, esto tiene una aplicación tan amplia. Muchos de nosotros aquí estuvimos en una clase del doctor Baumhauer sobre la agresión, el tema que trató de Konrad Lorenz en su libro. René Thom en su libro sobre estabilidad estructural, utilizando ejemplos de teoría de catástrofe, describe literalmente sobre el diagrama del perro, el diagrama muy famoso del libro de Konrad Lorenz, describe la aplicación de la teoría de catástrofe a la conducta del perro, cómo pasa de manera repentina de conducta de huida a conducta de agresión. De hecho, una de las características de estas catástrofes y de la catacáustica es lo que llaman el punto de histéresis, que es un punto de fluctuación muy rápido entre dos estados metaestables. De hecho, la palabra histeria tiene su origen. El punto de histéresis era un aspecto conocido ya en la física,
la palabra histeria precisamente se corresponde a la fluctuación en la personalidad o en el carácter de una persona entre dos regímenes metaestables. Es por eso que alguien que está de pronto bastante furioso o enojado puede comenzar a reír sin un solo cambio en la dinámica en particular. En fin, René Thom menciona ejemplos fantásticos dentro de esto, y todo esto es en el campo de la morfogénesis, no necesariamente en el campo de las fractales. En fin, Oye, ¿sí? y que podrías decir también que tiene que ver con el evento horizonte de Event Horizon, ¿o cómo lo traducen? El evento horizonte, sí. El evento horizonte es un evento precisamente en el que suceden cambios de manera repentina dentro de la física. Aquí de nuevo ya me faltarían las matemáticas para poderlo describir de manera adecuada, pero todavía soy joven. Yo te voy a poner un ejemplo que puedo sacar de la plática de la semana pasada. Sí. Nosotros vivíamos esto mínimo una vez al día. Podrías decir que dos, pero no se aplica exactamente en dos. En la mañana, cuando en el horizonte todavía no salía el sol, de alguna manera la temperatura del proyecto de biosfera se mantenía más o menos estable, aunque el entorno poco a poco se va calentando, es muy poco lo que se calenta. Sí. Incluso nosotros podemos recordar que el momento más frío de un ciclo de 24 horas generalmente suele ser 15 minutos antes de que salga el sol. Exactamente. Pero en el momento que sale el sol, la carga de insolación a nosotros nos daba una especie de explosión térmica que hacía que necesitamos esas cosas que llamábamos los pulmones, ¿verdad? Para absorberlo, ¿no? Y esas cosas las vivimos a diario. Otra puede ser cuando estamos sentados en el coche a punto de arrancar, el evento horizonte es cuando cambia la luz el semáforo, ¿no? De repente el comportamiento de todo mundo en un momento se transforma. Sí. Sí, efectivamente, es lo más interesante tanto de esta teoría de catástrofe de Thom como de la geometría fractales es que lo estamos descubriendo a diario en nuestra vida cotidiana. Lo estamos descubriendo en todos lugares. No hay ahora ya arquitecto o artista que tenga duda de que realmente es posible entender a la naturaleza y entender a nuestro mundo de una manera física, de una manera matemática y de una manera racional. Siegfried hizo una pregunta. Siegfried, Sí, ¿quieres Siegfried formularla? Adelante. Sí, ya. No, todos saben ya de la existencia de estas famosas impresoras de 3 dimensiones. Sí. Que se pueden lograr, bueno, infinidad de soluciones, ¿no? ¿Están basadas en los fractales? ¿Los fractales contribuyeron a este desarrollo, Rubén? De la impresora en sí misma, no. Las impresoras de 3 dimensiones están basadas en tecnología convencional, donde pequeñas gotas de un polímero, de un plástico, se proyectan sobre un espacio de 3 dimensiones junto con un campo de endurecimiento que puede ser hecho por rayos ultravioleta. El polímero mismo se puede simplemente ir agregando y evaporar de manera gradual, pero no están basadas en sí mismas en el principio de geometría de fractales, están basadas en, digamos que en geometría cartesiana convencional, Sí, y en tecnología electrónica convencional. Son coordenadas polares o coordenadas cartesianas que usa para ubicar el punto, ¿no? Exactamente. Lo que sí es posible, precisamente utilizando geometría de fractales, es calcular la impresión de estas en cuanto a materiales. En el ejemplo, el ejemplo en juego que puse del arquitecto Covarrubias haciendo todos los cálculos a través de las arborescencias en estos materiales,
Es un caso en que precisamente utilizando la geometría de fractales y el isomorfismo algebraico entre las diferentes expresiones algebraicas que tenemos, el arquitecto podría simplemente al apretar un botón tener todos los cálculos de materiales completamente hechos, incluyendo volúmenes de concreto, cantidades de alambre, de fibras ópticas, etc. Ese es uno de los usos prácticos que podríamos tener de la geometría de fractales, y ahora sí utilizando impresoras tridimensionales alimentadas por los mismos algoritmos, poder distribuir los materiales correcta. ¿Alguien más que quiera pues expresar alguna opinión, duda? Bueno, yo una pregunta sobre los participantes. Veo una que es iPad de Dolores. ¿Es Lolita? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Norberto, mucho gusto y estoy respondiendo con mucha alegría a la invitación que me hizo Mito, pero veo que estás tú también aquí y estoy fascinada por primera vez de esta invitación, que espero ser acreedora a que me sigan invitando porque es una maravilla estarlos escuchando. Pues Ya ojalá y sí. salimos en CNN. ¿Cómo? Ya salimos hasta en CNN. Me gusta verte, Lolita. Igualmente, Norberto. Y a todos los demás, veo que está Felipe Covarrubias, perdón. Oye, ya cambié el tema, perdón. Es que de repente vi a toda la raza y dije, mira qué padre, ¿no? Lo tenía yo apagado. Sí, qué Al final maravilla. dejamos nuevamente saludos. Oye, y aprovecho para pues comentar, la próxima semana va a ser Valente Sousa, Fantástico. con el tema de sustentabilidad. Entonces también de una vez aprovecho para comentarles y bueno, ya les haré llegar la invitación. Oye, Rubén, pues el cuerpo humano definitivamente es todo un tema también de fractales, ¿no? Porque pues la multiplicación de las células. El sistema circulatorio, el sistema respiratorio es un ejemplo perfecto, los alvéolos pulmonares, de la distribución fractal. Y curiosamente es la distribución óptima de nutrientes, de sangre, etc. La evolución se ha encargado de distribuir fractales por todos lugares. Oye, Rubén. Sí. Soy Mito. Sí. Oye, Rubén, ¿no nos podrías enseñar las fotos que hiciste y nos pasaste hace un mes? Sí, con mucho gusto. Me gustaría volver a verlas después de haberte escuchado todo el día de hoy. Sí, con mucho gusto. Compartiré la pantalla ahora y voy a localizarlas en mi ordenador, si me permiten un segundo. Oye, Rubén. Sí. Fíjate que entendí poco o nada, sí. Pero digo, a esta edad ya no tiene importancia eso. ¿Cómo no? Sí, sí, claro, saber que existe todo ese enjambre. Pero mira, lo que me fue muy útil y te lo agradezco es que hice copia de pantalla de todos los dibujos o diagramas que fueron saliendo, porque esos dibujos y diagramas me van a servir mucho en el diseño editorial, que es a lo que yo me dedico. Excelente. ¿Ves? El diseño editorial está compuesto de muchas de estas estructuras. Sí. Y ahí me va a servir mucho. Lo que no me va a servir mucho es que hoy en la mañana, mi mujer está en Colima, y hoy en la mañana se me rompió aquí en la cocina un refractario. No sé si todo lo que aprendí hoy me pudiera servir para reconstruir el refractario, porque me va a ir muy mal. Bueno, quizá no te sirva para construir el refractario, pero si tomas todas las piezas y tomas la medida del refractario,
de cada una de las piezas posiblemente encuentres alguna regularidad interesante que nos gustaría que compartieras con nosotros. Sí, la semana que entra. Felipe. Sí, dime. No es como el caballo blanco de Nacho. El refractario sí es reemplazable, fungible. Búscate otro y no le digas. Ya me veo yo ahorita yendo a Cristalerías González o estos lugares para encontrar un idéntico. Bueno, Norberto, quizá no es fungible porque su esposa lo mandó grabar con las iniciales cuando lo compró. ¿De veras? No sabía. Perdón, quizá dije algo indiscretamente. Pues vamos a ver. ¿Cómo sabes, Rubén? Salud. Muchas gracias. Salud. Muy bien, entonces, bueno, compartiré ahora estas fotos. Estoy viendo la mejor manera de mostrarlas. Bueno, como lo estoy haciendo una por una. Todas las fotos estas que estamos viendo las hice generando el software Fractal Extreme de Cygnus Software. Puse la liga al principio. Todas las fotos estas son exploraciones sobre el fractal de Mandelbrot, el conjunto de Mandelbrot que mostré anteriormente. Aquí pueden ver en las fotos cómo existen estructuras arborescentes, cómo existen estructuras que se repiten a lo largo del fractal. Aquí tenemos una amplificación de cuando menos, qué sé yo, un par de millones de amplificaciones de una zona del fractal original. Otra forma que veremos, seguro que hay maneras más inteligentes de mostrarlas, pero... Al lado de la foto hay una flechita. Aquí la veo, gracias, sí. Para la siguiente. Excelente, gracias. Aquí tenemos lo mismo, pueden ver arborescencias que vimos en la anterior, pero aquí de pronto ya vemos estructuras más orgánicas. Aquí ya vemos quizá podemos reconocer algunos cactos, podemos reconocer muchas más formas. Oye, Rubén, esa parte, la mitad de abajo, se ve exacta en la foto anterior. Sí. La foto anterior, la que tenías. Ya. Sí. Y la devuelves la foto a la anterior. Esa, la mitad de abajo es exactamente lo que ve uno cuando parte una de esas piedras de amatista. Las cortan de la mitad y cuando las ves así es exactamente las mismas cristalizaciones y ahí me despertó mucho esa parte, no la otra foto, pero da lo mismo, de que realmente la naturaleza juega con el mismo rompecabezas todo el tiempo en realidad, ¿no? Es como un minimalismo de diseñadores que ha de haber estado en el principio del Big Bang y dijeron, vamos a echar esta revoltura en la licuadora y lo que salga es como lo vamos a repetir en toda la eternidad, porque en realidad lo ve uno por todas partes, ¿no? Lo ve uno por todas partes. Precisamente hay el mismo proceso de filotaxis que observamos en las plantas. Alan Turing, que es el padre de la matemática de computación en el siglo XX, antes de que le dio la mordida a la famosa manzana envenenada con la que se suicidó, se suicidó mordiendo una manzana envenenada. Fue una muerte. ¿Creía Blancanieves o qué? No. El gobierno británico lo acosó por su homosexualidad. Fue una manera hasta que finalmente se suicidó. Fue un pago demasiado cruel por haber sido, gracias a él, a quien ganamos la guerra mundial. Alan Turing fue el responsable número 1 de ganar la Segunda Guerra Mundial. Y de la modernidad tecnológica completa. Fue el padre de la modernidad en la tecnología, él solo. En fin, hacia el final de su vida estaba trabajando en el concepto de filotaxis química. Es decir, de explicar cómo en la química, debido a las formas moleculares y atómicas diferentes, se generan diferentes formas
cosas que vemos, bueno, desde los cristales hasta la doble hélice del DNA, etcétera. Pero, de nuevo, eso es otro tema. Y esas formas las vemos a menudo también en el mundo de los fractales. Aquí tenemos otro fractal, podemos ver arborescencias, igual podemos ver ríos, confluencias de ríos, podemos ver lagos, podemos ver, bueno, tantas cosas como queramos ver. Y a cada una de estas formas se puede seguir explorando hasta infinito. Son iteraciones que la computadora hace. En algún momento, si les llega la curiosidad, podemos hablar un poco de la matemática de esto. Pero sí, tomaría algo de tiempo porque sí me tomaría 2 o 3 semanas preparar correctamente una conversación acerca de esto. Oye, Rubén. Sí. Los colores, la paleta de colores, todo eso, ¿cómo es arbitrario, Mito. ¿La máquina o tú? Ambos. Lo puede hacer uno, lo puede hacer la máquina. Lo que sí, cada color se corresponde a la profundidad de las iteraciones. En teoría, estas imágenes no las deberíamos estar viendo. El conjunto de Mandelbrot, en teoría, si se itera hasta infinito, todo termina siendo de color negro. Pero cada color de cada iteración corresponde al punto de escape de esa variable matemática, cuando en una iteración después, precisamente en la frontera, se convertiría en un color negro, cuando ya itera hasta el infinito. Entonces, cada color en el fractal se corresponde a cierta profundidad de iteración. Y hay variaciones, muchas, sobre estos fractales, los fractales Julia. Incluso hay una variación muy interesante llamada Buddha-Brot, porque el conjunto de Mandelbrot puesto de lado, moviendo ciertos parámetros, aparece como un Buda sentado en meditación. En fin, existen muchas variaciones sobre esto. Y como les digo, todos estos, aquí tenemos al Spira Mirabilis, que de pronto se apareció en una fractal en el fractal de Mandelbrot. Sin que tú lo buscaras, ¿apareció? Sí, apareció. Tal cual. La vi de lejos y nada más me fui acercando hasta que la encontré. Sí. Y bueno, de aquí a ver cómo... ¿Esta salió del anterior, perdón, de la foto anterior? No estoy seguro, Norberto, si salió de la foto anterior o fue en otra exploración. Es posible que haya sido de alguna región de la foto anterior. Es algo que es posible averiguarlo metiéndose al programa, pero como les digo, el número de posibilidades es realmente infinito. No es una figura de lenguaje el decir que es infinito, porque es infinito. Qué padre. Esta misma forma la vemos ya en galaxias, la vemos en cadenas montañosas, etcétera. Oye, Rubén. Sí. Al ver esto, una de las primeras cosas que te sugiere la imagen es que aquí hay movimiento, que aquí hay tiempo, espacio y traslación en el tiempo y el espacio. Efectivamente. Pero en realidad eso no existe, ¿verdad? Eso nada más es porque no hay nada de movimiento que te provoca que esto lo puedas ver así. Bueno, con un poquito de ingenuidad, Norberto, es posible imbuir movimiento. Basta con iterar de diferentes maneras. Podemos agregar la dimensión de tiempo, pero aquí de nuevo tendría que meterme a las profundidades del código computacional y estar dispuesto que a lo mejor no me funciona. Sí, es cosa de... Pareciera que es algo dinámico, con vida, con cambios de estados de un momento a otro, pero eso no es el caso, ¿verdad? No es el caso, pero si nos fijamos un poco hacia afuera, hacia acá, hacia donde está lo verde, aquí explorándolo, encontré en un momento determinado una forma de iguana, que la tengo por ahí en otra imagen.
como se me apareció una espiral, de pronto se me apareció una iguana. Y esas formas resultan, no es la aparición de formas en la naturaleza o en las matemáticas, no es una cosa milagrosa. Es una cosa, Darcy Thompson, en su primer gran trabajo sobre morfogénesis en 1917, explica cómo la física de nuestro universo condiciona y genera diferentes formas. Antes los creacionistas decían, bueno, es un testimonio de la bondad de Dios que las abejas logren crear hexágonos perfectos en sus panales. Y Darcy Thompson dice, bueno, quizá Dios haya tenido que ver con eso, pero creo que tiene cosas más importantes que hacer. Decía, los hexágonos en los panales de las abejas no resultan de ninguna creación divina. Resulta que la agregación de la cera más todas las cosas que las abejas ponen en la creación de sus panales, más la fuerza de la gravedad y las fuerzas físicas de tensión entre los diferentes componentes del panal, no nos dejan ninguna otra opción más que crear estos hexágonos perfectos que lo hace la propia física, las propias fuerzas. El gran epistemólogo David Deutsch había mencionado que incluso nuestra propia matemática, nuestra propia física, nuestro propio conocimiento está condicionado a las leyes de la naturaleza, está condicionado a nuestro universo físico. Bueno, Rubén, ¿sí? Una pregunta. Por medio de estos modelos de réplica, ¿hay una fórmula para regresar al origen? Es muy sencillo, Katy. Igual como nos metemos haciendo un zoom en cada parte de la imagen, podemos salirnos de la misma manera y regresar hasta el origen, hasta ver el conjunto de Mandelbrot, que es el que mostramos al final de esta conversación. Sí, porque ahorita que Felipe Covarrubias hizo el comentario del vidrio, me puso a pensar, mi suegro, que es doctor en bioquímica, en química inorgánica, me acuerdo que un tiempo me hablaba de lo que eran los fractales y no lograba yo entender mucho. Él siempre, al final, todavía vive, pero era analista del vidrio. Y me acuerdo que hizo muchos estudios y análisis de gente, refractarios que se quebraban. Quería saber las compañías si había sido por accidente, por haberlo metido en formas que no son recomendables, ¿no? Sí. También con las Torres Gemelas, en el primer bombazo que hubo, él fue el que se encargó de analizar toda la cuestión del vidrio. Sí. Pero no sé si usaba esas fórmulas de los fractales, ¿no? Para llegar al origen. En este caso, perdón, Katy, en este caso no, pero continúa con la pregunta, por favor. No, porque de hecho estaba viendo el libro de él ayer porque yo decía, yo me acuerdo que él me hablaba de algo de la fractología y encontré este libro de él donde dice Handbook of Glass Fractography, de mi suegro. Él ha escrito muchos libros. Sí. Ajá, o sea que esa no sé si me pongo a pensar, tiene la medida de él, ¿no? De llegar a esta conclusión de quiebre, ¿no? Mira, de inicio. Katy, en esto hay dos temas. El primero, sí se puede hablar dentro de las cristalizaciones respecto de geometría de fractales, pero la fractografía a la que se refiere tu suegro es la ciencia que tiene que ver con el manejo de la transmisión de calor dentro de los vidrios. El término refractario no está relacionado necesariamente con fractal. Está relacionado con el hecho de que estos vidrios son refractarios, es decir, que no se fracturan de manera fácil ante el calor. Entonces la fractografía lo que estudia es, tarde o temprano aún los vidrios refractarios se fracturan si tienen demasiado estrés. Lo que causa la fractura dentro de un vidrio, en particular de un vidrio refractario, es que en una parte del vidrio está más frío que en otra parte, y la diferencia de temperaturas hace que se contraigan o se expandan de forma diferente hasta que se quiebra. Un vidrio refractario simplemente tiene agregados diferentes minerales, metales,
para que la conductividad térmica aumente de tal manera que en el momento que se calienta en una parte de manera uniforme esté caliente en las otras y no se fracture. Entonces, posiblemente el estudio que haya hecho tu suegro acerca de esto en las Torres Gemelas tenga que haber visto con las temperaturas tan enormes a las que estuvieron sujetos los vidrios en los edificios y cuál fue el resultado final. Gracias, Rubén. No hay de qué, Katy. Muchas gracias. Me has aclarado varias cosas que traía pendientes con él. Muy bien. Gracias. Lalo, por ahí tú hiciste una observación o un comentario. ¿Quieres formularlo, Lalo Lua? Sí, ya se me aclaró, pero me salió otro. Tiene. Cuando estabas hablando de los cristales, yo manejé lo que era el cristal templado, que era manejar el caliente y el frío, que ocasionaban que la estructura del cristal se fuera a las orillas y en la parte central quedara como gelatina. Por eso es la resistencia y la debilidad del mismo cristal templado. Era nomás eso. Excelente, y trajiste un tema muy bueno también. La misma forma, la misma alteración que se hace de la estructura cristalina con el cristal templado, se ha hecho a lo largo de la historia con los metales, con el acero en particular. Los aceros se tiemblan precisamente con cambios bruscos de temperatura que alteran la estructura cristalina. Oye, Rubén, a mí me viene la idea también de pues la situación de la clonación. ¿Esto de alguna forma también tiene que ver? No exactamente como tal. La clonación es mucho más sencilla y más complicada que lo que parece. Clonar significa simplemente copiar, pero no es estrictamente una copia física. La clonación en biología consiste en tomar un núcleo de una célula y trasplantarlo a un núcleo de otra célula, en donde el código genético de una se puede repetir en la otra, de tal manera que a la hora que se reproduzca esa otra célula, aparece idéntica a la original. La clonación es simplemente, hay varias formas. La primera es la que menciono, simplemente es un trasplante de un núcleo de una célula hacia la otra. Hay otras formas de clonación, la que usan, por ejemplo, en Synthetic Genomics para crear vida artificial, cuando a través de un gen que está almacenada secuencia en una computadora, logran a partir de ácido desoxirribonucleico primigenio crear una secuencia genética idéntica a la que estaba en la computadora y trasplantarla a un núcleo vivo de una célula y tener el organismo original del cual fue sacado y puesto en la computadora el código. Entonces hay dos aspectos de la clonación, el simple trasplante o la replicación de un código y el trasplante. Estos nada tienen que ver directamente con la geometría de fractales. Lo que sí puede tener que ver con la geometría de fractales es la dinámica de propagación y de reproducción, pero esa es independiente de la clonación misma. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo por acá. Rox. Sí, lo que te quería decir, Rubén, muchísimas gracias. Qué interesante. Ya me dieron ganas de ponerme a estudiar todo esto que estás hablando, pero está así como infinito. Pero qué padre, o sea, me encantó cómo lo hiciste, tu explicación y todo. Y me urge una compu, pero de veras, así como es que hay tanto que leer, tanto que estudiar, tanto que aprender, que híjole, ¿no? Así me sentí en la biblioteca, ¿sí? Como si hubiera llegado a un banquete y nomás pudiera probar poquito de todo. Es increíble, ¿sí? Pues Muchas Roxy, gracias, hay que hacerlo, pero a esto yo agregaría una frase de mito, que es decir, atasquémonos ahorita que hay lodo. Así es.
Es decir, si vemos un banquete, pues hay que servirnos con la cuchara grande, somos jóvenes. Pero lo que pasa es que no había tiempo, ¿sí? O sea, Sí. Llegaba tanta información que, híjole, nomás de poco a poco podía ver, ¿no? Yo estaba precisamente en el área de publicaciones seriadas, Sí. con las revistas y los periódicos, cuando antes todo se hacía en papel. Hijo, hermano, es que es un mundo de cosas. Es que en realidad sí, Roxy, no nos podemos acabar todo el banquete. A lo más que podemos aspirar es pues a probar un poco aquí, otro allá y encontrarlo en diferentes lugares. De manera curiosa, en la preparación de esta conversación encontré varios aspectos interesantes ahora que hablas de la publicación. No sé si sabes que el formato del libro, el primer formato estandarizado en tiempos inmemoriales, cuando se comenzaban a hacer libros todavía a mano, la página ideal seguía las proporciones de la proporción dorada de la que habíamos hablado, de la que se generó la primera espiral de la que hablamos. Entonces, sí, hay muchos aspectos de conocimiento muy interesantes que se encuentra uno en la exploración. Entonces, aunque a veces la exploración no nos lleve a demasiados lugares, en el camino nos encontramos siempre información que de una manera o de otra se nos presenta como útil. Sí, 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 sí. Sí, es increíble. Por ejemplo, si me pongo con un diccionario en papel a buscar algo, sí. Ay, Dios mío, me tardo más porque de pasada veo otra palabra que no conozco, entonces leo también esa, leo la otra y luego, no, el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, sí, si a uno le interesa algo, pues, si me interesa algo, tengo que definir exactamente qué, porque si no, pues me pierdo entre tanto y tanto, ¿no? Pero sí. Es muy fácil perderse. Y Miguel Ángel, Leila, muchísimas gracias por estas reuniones, son una delicia. Esta última, perdón. Salgo con el ánimo levantado, con ganas de aprender. Fantástico. Hablando de delicias, yo a los que escuchamos la otra plática de Rubén, les quisiera pedir autorización, o bueno, más que autorización, que nos enseñe Rubén la otra parte que nos enseñó aquella vez de su foto de paisaje, porque yo a las personas que invité hoy, a Dolores, a Mariel, a mi hermano, a Carlos, a Mónica, les platiqué que Rubén también es fotógrafo y que yo aprendí mucho de él y con él en el 70 y tantos. Muy bien, Mito. Siegfried tampoco creo que las ha visto. Bueno, comenzaré a pasarlas de manera rápida. Esta es una foto de hecho, la que comenzó la plática de hace poco más de un mes. Que el único original que existe de esta fotografía, que yo sepa, lo tiene Mito en su estudio. Es algo que aprendí hace un mes. Yo perdí todas mis fotografías. Nunca he tenido fotografías ni las mías propias en mis paredes. Soy de naturaleza un tanto iconoclástica. Mi casa siempre parece un monasterio. No tengo una sola imagen colgada. Nunca. En fin, esta fotografía ya, como lo platicamos antes, resultó de una técnica especial que desarrollé, de que la técnica en sí es menos importante. Entonces, avancemos a las fotografías de paisaje que nos referimos. Esta es otra foto ya antigua también. Esta foto es una imitación de una técnica que había hablado de alta resolución. Esta simplemente es una foto en París, donde fui al cumpleaños número 60 del hijo del doctor Van Hauer. Fue una fotografía tomada en la noche. Estimo que la sensibilidad de ISO correspondiente sería algo del orden de entre 6,000 y 10,000 en cuanto a la sensibilidad de la luz.
Esta es una foto de día de uno de los tantos puentes que hay en París. Estas fotos nuevas incidentalmente son ya digitales. Ya hace mucho que no practico la fotografía química. Esta es una foto de un fotógrafo que me vio tomando fotos de él y decidió vengarse. En esta foto, bueno, como dicen por ahí, cuando hay que ir, hay que ir. Vi eso ahí en medio de un puente, tomé la foto e inmediatamente me fui al baño de la barcaza en la que iba. Esta es una foto de unas farolas de París que siempre evocan sentimientos agradables. Tenemos aquí otra foto de París en la noche. Todas estas fotos fueron tomadas, las de París, desde una barcaza en lo que estábamos celebrando el cumpleaños de mi amigo, con bastante champaña, vino y todas las cosas de la buena vida. Pues salud. Salud. Aquí tenemos una fotografía del bosque del Apache en Nuevo México, también tomada con alta sensibilidad y procesada ya no en el cuarto oscuro, sino en el cuarto luminoso. Un software que se llama Lightroom, que hace Adobe. Entonces aquí la procesé nada más para darle colores pastel y hacer notar un poco más la granularidad, porque aquí le di prioridad a la velocidad para forzar un poco la aparición del grano en la fotografía. Aquí son fotos de unas aves que tomé al vuelo también en el mismo bosque del Apache. El bosque del Apache es una reserva natural a 1 hora de aquí de Albuquerque, en Nuevo México, donde cada año aves migratorias pasan, se estacionan, hacen unas fiestas maravillosas donde hay miles y miles y miles de aves y miles de personas que estamos ahí con cámaras, con la boca abierta, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, tomando fotos hasta que se nos cansa el dedo de oprimir el botón. Esta es una foto de un ave al vuelo también, tomada ahí mismo en el bosque del Apache. Aquí tenemos otra, de otra grulla también sorprendida en pleno vuelo. Aquí tenemos un par de grullas también. No sé si están a punto de aterrizar o despegando. Están a punto de aterrizar porque no se ven las aguas agitadas. Aquí tenemos una grulla despegando y la capturé en el preciso momento en el que sacaba las patas del agua y lograba, como pueden apreciar aquí las gotas que están, impulsarse para alzar el vuelo. Esto que está haciendo esta grulla lo están haciendo miles en el mismo lugar, en la misma superficie de agua. Y de manera sincronizada salen todas al mismo tiempo. Aquí tenemos otras también. Otra desde otro ángulo. Perdón, Rubén. Sí. ¿Con qué velocidad habrás tomado esas fotos? Por ejemplo, la que se ven las gotas. Estas fotos las tomé en automático dando prioridad al obturador. Estimo que habrá sido un 4000 o un 8000 de segundo. La cámara que tengo permite velocidades muy altas. Es una cámara Nikon digital Coolpix de modelo reciente, reflex. Entonces le di prioridad a la velocidad pensando precisamente en que las aves se mueven muy rápido. Aquí tenemos unos gansos de la nieve que les llaman. En la luz del atardecer pueden apreciar aquí la temperatura de color del atardecer. Aquí tenemos unas grullas en el agua. Aquí me tomé un poco de licencia en el Lightroom, en la computadora, para enfatizar un poco el color azul del agua y darle un poco de dorado a las alas de las grullas. Aquí tenemos unas grullas reflejadas en el agua también. Otra reflexión. La misma reflexión ya procesada para que se viera como un dibujo en tinta.
y coloreado con pasteles. Otras grullas reflejadas. Igual aquí. Un árbol que simplemente se me antojó retratar. Como se han dado cuenta de la plática anterior, me gustan mucho los árboles. Este es el plato, uno de los 27 antenas parabólicas del radiotelescopio en Nuevo México, que se llama The Very Large Array. Quien haya visto fotografías de los agujeros negros, de las galaxias más lejanas, etcétera, es muy probable que hayan salido de este observatorio. 27 antenas parabólicas que están colocadas a una altitud considerable en una planicie enorme, con un cielo absolutamente limpio y alejado de otras radiaciones electromagnéticas, captan ondas de radio del universo hasta las distancias más lejanas e imaginables, y a través de una supercomputadora las integran y logran las imágenes que hemos visto todos en Scientific American. En un pueblito pequeño, Socorro, Nuevo México, un pueblo bicicletero, que realmente se puede recorrer en bicicleta en cosa de 10 minutos, está uno de los institutos de astronomía más importantes del mundo y una de las escuelas de astronomía, dedicada precisamente a producir astrónomos que, entre otras cosas, analicen este tipo de imágenes. Este pueblo, Socorro, Nuevo México, está a 1 hora de distancia de este observatorio. Y aquí ya volvimos de nuevo a los fractales. Bueno, estas son las imágenes que tengo de paisajes. Tengo mucho más que las tengo por ahí escondidas y que las tengo en proceso. En alguna ocasión pues las compartiremos en su momento. Oye, Rubén, aprovecho para preguntarte, ¿es posible que estas fotos las podamos poner en la galería del sitio Generación 74? Me sentiría muy honrado si lo hicieran, por supuesto. Hombre, muchísimas gracias. Pues aprovecharé entonces esta situación y las voy a subir pronto ahí al sitio. Muy bien. Si me permites, Miguel Ángel, puedo, además de hacer una selección, poderlas preparar en la resolución más alta posible para que puedan tenerlas de la manera más lucrativa visualmente. Yo diría más bien tenerlas en baja resolución, y ya quien quiera en particular tener una resolución alta, pues que te la pida directamente, ¿no? Es decir, baja resolución, 1, como para que no sea tan pesado en el sitio, y 2, sí, para que no pirateen. Ya quien quiera... Miguel Ángel. ¿Mande? Bueno. Miguel Ángel, Rubén, sí. Ya había mencionado Rubén, no es que Rubén tiene mala memoria. Cuando se había hablado de esta galería, él decía que él las proporcionaba para que tuvieran algún beneficio económico que pudiera aportar el mantenimiento de la página web del grupo. Exactamente. Pero a veces le olvidan las cosas, Rubén, tengo que estarle acordando. Sí. Me dio gusto saludarte, Rubén. Igualmente. La irreverencia. Iba precisamente a decirle a Miguel Ángel, las enviaré en baja y en alta resolución, y con todo gusto, si alguien desea dar un donativo a Miguel Ángel al sitio del web, sería una manera de adquirir algunas de estas fotografías, que es todo lo que se recabe de esto iría al mantenimiento del sitio. Yo en lo particular, bueno, no necesito... pero sí necesitamos la memoria de Rodolfo. Muy bien, Rodolfo, pues se te agradece el recordatorio. Nada más en lo económico, tengo buena memoria, lo demás se me olvida. Rubén, salud. Sí. Nacho. Salud, Mito. El salud, vodka compañeros. de Dinamarca. Skål. Oh. Yo estoy con Corona de México. Ya ves. Yo estoy con una champaña francesa. Yo con agua de Zapopan. Salud. Saludcita. Caballito Cerrero. Muy bien. Órale. Órale. ¿Sabes por qué? ¿Por qué le dice? ¿De dónde sacó su nombre?
El caballito Cerrero. A ver, Pues es que platica.